Bendiciones, iglesia. Qué maravilloso poder estar de nuevo con ustedes. Bienvenidos al mejor momento de nuestra vida, de nuestro día, este devocional maravilloso que Dios permite gracias a la tecnología. De manera que prepárense y vamos entonces a orar. Señor amado, te damos gracias por este día, por esta oportunidad de comunicarnos, de conectarnos, de estar en tu presencia, Señor, de llamar tu presencia, Señor, a nuestra vida, de sentirnos, Señor, unidos a ti, Señor. Gracias te damos esta mañana, Señor. Leía un versículo que me llevó a pensar mucho en Hechos 5:39 que dice que no vaya a ser que nos encuentren luchando contra Dios, que nos encuentren luchando contra ti. Y muchas veces en nuestras dificultades y circunstancias, Señor, peleamos contigo. Y entonces hacemos pataleta, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Y si yo soy tan bueno? ¿Y si yo he hecho? Y empezamos a mirar cosas y hacemos la pataleta como cuando está alguien ahogándose y patalea y patalea y patalea y alguien va a rescatarlo y lo quiere hundir. Y entonces nosotros también nos olvidamos de que tú eres el que quieres rescatarnos, de que tú eres el que quieres sacarnos del pozo profundo en el que nos estamos hundiendo. Y entonces nos peleamos contigo. Y este versículo dice que no sean hallados peleando con Dios. No vaya y sea que sean hallados peleando con Dios. Y hoy quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a entender que por encima de todas las circunstancias tú estás ahí. Tú, y que en medio de nuestras pataletas y toda la situación, tú te apartas un poquito para mirarnos de lejos esperando que desistamos de patalear, de pelear. Esperando que nos calmemos y que entendamos que nuestras fuerzas, que nuestra sabiduría y que nuestras capacidades nosotros no podremos salir a flote. Que cuando nos rendimos y ya no podemos más, entonces vienes tú en el momento justo, en el minuto preciso y nos sacas adelante. Porque es una promesa que siempre estarás con nosotros, pero a veces tienes que observarnos de lejos. Porque pretendemos, Señor, hacerlo a nuestras fuerzas y mostrarte a ti incluso cómo hacerlo. Gracias, Señor, porque nos ayudas en todo momento y enséñanos, Señor, a que no podemos pelear contigo. Que no vayamos a ser hallados, Señor, llevándote la contraria, reclamándote, sino aceptando tu buena, agradable y perfecta voluntad. Te amamos, Señor, y nos ponemos en tus manos en este tiempo y te damos gracias, Señor, por todo lo que eres, por todo lo que somos contigo, por todo lo que nos ayudas, por tu misericordia infinita, por tu amor, Señor. Y cuando estamos ahí, viendo este Dios inmenso, todopoderoso, que nunca quita su mirada de amor de nosotros, que siempre inclina su oído, Señor, no podemos más que rendirnos y decir, haz tu voluntad, Señor. En tus manos estamos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos y vamos a exaltar el nombre de ese Dios todopoderoso, victorioso, omnipotente. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. Te escuché desde las aguas, tú me llamaste, calmaste el mar y pude ver el horizonte, un nuevo día, conmigo estás. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios indescriptible es tu amor. Tú me buscaste
lleno de gracia, mis manos alzo, te adoro a ti. Y es que yo no sé cómo explicar que no existe otro igual, y Cristo tú abriste mi corazón, me amaste sin condición, mi Dios, indescriptible es tu amor. Tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 Nada nos separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Así que canta conmigo, iglesia. Tu amor me salvó, solo gracia, solo Dios. A Jesús seguiré, donde vayas yo iré. Indescriptible es tu amor, tú me buscaste y tu gracia me encontró. No puedo entender ni explicar, tu amor eterno nunca me abandonará. Indescriptibles, 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 Hoy vamos a hablar de liderazgo. Líder es la persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social, político, religioso, etc. Ese es el significado de lo que hay en el mundo. Pero, ¿qué significa ser un líder? Ser un líder significa ser la persona que indica el camino con una serie de cualidades inherentes o aprendidas, con sus conocimientos, su manera de relacionarse con los demás, su capacidad para tomar decisiones, para gestionar crisis o para apoyar o entender a los integrantes de un grupo. ¿Cómo nace un líder? Para el mundo es algo innato. Lo que el mundo dice es que hay personas que nacen con ciertas características, con ciertas habilidades de comunicación, con un carisma especial para influenciar, para inspirar y para administrar de forma efectiva proyectos, equipos o recurso humano. Algunas personas se vuelven líderes por suerte y oportunidad, ¿cierto? Porque pues soy amigo de, y entonces me nombran. Y de esa manera, entonces llego a ocupar un puesto de liderazgo sin tener necesariamente las capacidades o las cualidades. Un líder nace porque al producirse una crisis es la persona con mejores aptitudes para responder al desafío. Pero no es así con Dios. Él tiene una manera de prepararnos para ser líderes, una manera muy diferente. Cuando nosotros estudiamos la palabra, generalmente encontramos que cuando Él seleccionó a alguien para el liderazgo, no fue de manera accidental. No fue porque tuviera más amistad con esta persona. No fue porque era el más capacitado. No fue porque había nacido con esas capacidades que era lo que Él le había dado, ¿cierto? Sino que Él escoge a las personas más como el resultado de un entrenamiento que fue oculto, que la persona no se percibió de ese entrenamiento, pero que el Señor sí la fue preparando a través de las circunstancias como idónea para el liderazgo en un lugar específico y en un momento determinado. En otras palabras, Dios estaba trabajando en la vida de alguien antes de que surgiera la oportunidad para que fuera ese líder.
¿Cómo lo vemos? Lo vemos a través de la palabra en Moisés, ¿cierto? Moisés tuvo un llamado. Su llamado fue cuando él entendió que pertenecía al pueblo hebreo y se dio cuenta de que ese pueblo estaba esclavizado. Y ahí recibió el llamado, pero él no estaba preparado. Y el Señor entonces lo lleva a otro lugar, a otro espacio, a otras circunstancias, ¿cierto? 40 años de preparación para que él volviera a sacar al pueblo, a libertar al pueblo, ¿cierto? Miramos a José. José recibió el llamado, conocía de su llamado cuando tuvo los sueños, sueños en los que sus hermanos y hasta sus padres se inclinaban delante de él, pero él no estaba preparado. ¿Por qué? Porque en ese momento, si él hubiera sido pues nombrado líder, él hubiera estado en medio de la arrogancia, el orgullo de saber que era superior. Él tuvo que pasar por un proceso para aprender a ser humilde, igual que Moisés, porque cuando Moisés mató al egipcio, él tuvo que mirar a ambos lados. Cuando nosotros hacemos cosas con las que tenemos que mirar, de pronto, ¿quién nos mira? Eso no es de Dios, no estamos preparados, ¿cierto? Porque cuando hacemos las cosas y cualquiera puede verlo y cualquiera sabe cómo estamos actuando, es diferente, ¿cierto? También vimos a Pedro. ¿Sí? Él recibió una preparación intensiva, él sí que recibió un curso intensivo con Dios. Estuvo todo 3 años con Jesús y sin embargo, al momento no estuvo preparado. Desarrolló en el momento en que volvió a ver a Jesús y entendió cuál era su llamado y su propósito, el propósito de Dios en él. Vemos a Pablo, él recibió su llamado cuando tuvo ese encuentro con Jesús, pero ¿qué pasó? Él tuvo 13 años de preparación, entre 10 y 12 años de preparación, para poder empezar a ejercer su ministerio. Entonces, Dios nos llama de una manera diferente y nos prepara. Nos prepara. Por eso debemos entender que todos para ser líderes debemos pasar por periodos de pruebas que nos hacen madurar y entender quién es Dios y comprender cuál es su llamado. Vamos a orar. Señor amado, nos ponemos en tus manos, Padre Celestial. Te pido, Padre Santo, que abras nuestro entendimiento el día de hoy para que entendamos, Señor, que ser líder en tu obra es ser realmente un servidor. Padre Celestial, que el menor es el que debe ser, el mayor debe ser como el menor, que debe servir, Padre Santo. Hoy abre nuestro entendimiento para que entendamos tu palabra, esta porción maravillosa que tú nos has regalado, porque hoy vamos a ver cómo tú eliges de forma diferente, que tú no estás buscando ni títulos, ni cartones, ni posición social, que tú buscas corazones dispuestos, pero que además los haces pasar por pruebas para poder ponerlos al servicio de otros. Gracias te doy, Señor, por este tiempo que vamos a compartir hoy y vamos a entonces directamente a tu palabra en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, con todo eso, les voy a contar que el título del mensaje de hoy es No va a ser así contigo. ¿Por qué? Porque vimos cómo se escogen a los líderes en el mundo, ¿cierto? El que más cartones tiene, ese es el que va a ocupar el puesto. No necesariamente tiene ni la capacidad, ni las cualidades, ni el conocimiento, porque los cartones no reflejan realmente mucho aquí, ¿cierto? Muchos podrán tener muchos cartones, pero no necesariamente están. Vemos muchas personas puestas en el gobierno, en liderazgo, en que realmente, wow, tenemos que decir, apiádate de nosotros, Señor. Pero así lo escoge el mundo. Pero Dios hoy te dice, no va a ser así contigo. Y vamos a leer entonces Lucas 22, del 24 al 30, que es la palabra que vamos a estudiar hoy. La vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Del 24 al 25, versículos 24 y 25 dicen, luego
los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces Jesús les dijo, en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente, nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Resalté varias cosas ahí. Luego, ¿por qué? Resulta que antes de iniciar estos versículos, el Señor Jesús le acaba de decir a los apóstoles que uno de ellos lo va a traicionar. Y ellos empiezan a discutir. ¿Quién sería? Empiezan a tener allí, a especular, digamos, ¿no? ¿Cuál será? ¿Será que es este? ¿Será que es otro? A emitirse juicios. Yo me imagino esa reunión ahí y terminan mirando cuál va a ser el mayor, discutiendo sobre cuál va a ser el mayor. Por eso resalté esa palabra de luego, porque acaba de decirles el Señor algo tan increíblemente asombroso que era que lo iban a traicionar y todos se ponen a discutir y terminan hablando de ellos. ¿Cuál de ellos iba a ser el mayor? ¿Cuál de ellos iba a ser el principal? ¿Por qué? Yo me imagino la situación y entonces empiezan a decir, ¿cómo así que yo lo voy a traicionar? Si a ver, si yo que soy el discípulo amado, ¿cómo así? Si yo que fui el primero que estuve desde el principio con él, ¿cierto? Algo así. Entonces empezaron a sacar pues como cuáles eran sus principales cualidades y cuál era el propósito porque el cual estaban al lado de Jesús, ¿cierto? Sino olvidándose de quién estaba al lado de ellos, olvidándose de lo importante de lo que Jesús les acaba de revelar. Y Jesús con todo amor pues empieza a instruirlos, ¿cierto? Entonces dice que los gobiernos, los reyes de este mundo, no dejan hacer nada sin permiso de ellos, ¿cierto? Y por eso tenemos leyes que además muchas a veces terminan siendo absurdas y nosotros debemos sujetarnos a esas leyes porque no podemos hacer nada si ellos no nos lo autorizan, ¿cierto? Pero además con todo y que ponen esas cosas que van en contra realmente, nosotros nos dicen que son nuestros amigos y que nos hacen el bien. Y que todo eso es por nuestro bien. Por eso es que el Señor dice que debemos orar por los gobiernos y por nuestras naciones, ¿cierto? Porque, wow, lo estamos viviendo, es palpable, lo estamos viviendo en este momento. Ok, entonces, ¿a qué se refiere esto? Es el luego, ¿cierto? A que estaban pasando unas situaciones y así todo, el Señor Jesús tiene que intervenir para separarlos y decirles, esto no va a ser así. Una cosa es con el gobierno y otra cosa es con esto. En el versículo 26 entonces encontramos que dice, pero ustedes no deberán ser como ellos. Ahí radica el título del mensaje. No será así contigo. No será así contigo. Dice, el más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos, cuando pertenecemos a una empresa o algo, el menos importante es el que debe obedecer a otros y el Señor nos está llamando a obedecer. Siempre a obedecer su palabra, a caminar de acuerdo a lo que Él nos está mostrando. Y por eso, entonces, dice que debe ser como el menos importante, el que obedece, no el que manda, ¿cierto? Entonces, no será así contigo. Dice, y el jefe de todos debe servir a los demás. ¿Cómo es el jefe en el mundo? El jefe es el que ordena. Miremos, por ejemplo, en un ejército. Los generales, los coroneles son los que están allí haciendo la estrategia, pero ellos no salen al campo de batalla. Y el Señor está diciendo, no va a ser así contigo. Hay una batalla, eres el primero en salir. Eres el que va a ir adelante. Eres el que va a impulsar a los demás. Vas delante. Tú llevas el estandarte. Entonces no va a ser contigo. Que el mayor entre nosotros debe ser como el menor, porque el menor es el que debe obedecer. Como líderes debemos hacer el papel del sirviente. Servir es la clave. El primero que mete el hombro. Entonces, si yo soy líder, no es, bueno, van a hacer esto, hagan aquello. No, vamos a hacer y yo les muestro cómo. Eso es servir en la obra del Señor.
Entonces, nosotros somos los primeros que nos juntamos, los primeros que salimos a la guerra, los mismos primeros que estamos orando, porque muchas veces mandamos al grupo a orar y nosotros no. Es ahí donde nosotros tenemos que dar el ejemplo. El versículo 27 dice, piensen en esto. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que les sirve la comida? ¿No es cierto que se considera más importante al que está sentado a la mesa? Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Y el Señor lo que está diciendo es, ¿qué es más chévere? ¿Qué es mejor? ¿Sentarnos y que nos sirvan? ¿O estar sirviendo? Pregúntele eso al chef de un restaurante, ¿cierto? Pregúntele eso a una mamá que casi no tiene tiempo de sentarse ella a comer atendiendo a todos los demás, a los niños, al esposo, al que llega, ¿cierto? Pregunten eso. ¿Qué es mejor? ¿Sentarse a la mesa? Claro que es mejor, pero ¿qué dice el Señor? No va a ser así contigo, porque Él nos dio el ejemplo y dice, mírenme a mí, el maestro, el Hijo de Dios, Dios mismo, he descendido a esta tierra para servirles. Y yo soy el que me merece todos los honores, toda la honra, toda la atención, todo el cuidado, ¿cierto? Y Él les dice, yo les he servido a todos ustedes. Entonces Dios tiene una manera de prepararnos para ser líderes. Con Él no es por suerte y oportunidad como sucede en el mundo. Ante una crisis, Dios elige a quien tiene las mejores aptitudes para responder al desafío porque Él ya lo ha preparado. Él le hizo un llamado y a través de ese llamado Él ha venido preparándole. La Biblia generalmente revela que esta selección no fue accidental, sino es más el resultado del entrenamiento oculto que Él hizo a la persona idónea para el liderazgo. En otras palabras, Dios entonces estaba trabajando en la vida de alguien antes de que surgiera esa oportunidad para que fuera líder. Él ya venía trabajando, trabajó en Moisés 40 años, ¿cierto? Trabajó en José 13 años. ¿Cierto? Entonces, y es más, en José, 13 años antes de ser nombrado el gobernador de Egipto, pero de ahí a que se encontró con sus hermanos y realmente entendió cuál era el propósito, habían pasado 20. Entonces, miren cuánto. Entonces, Lucas 28:30 dice, ustedes me han acompañado en los tiempos más difíciles, por eso yo los haré reyes, así como mi padre me hizo rey a mí. En mi reino, ustedes comerán y beberán en mi mesa y se sentarán en tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Jesús nos entregó la autoridad real para que podamos comer y beber en su mesa. Pero mire por lo que dice, ustedes me han acompañado en los tiempos más difíciles. Y esa palabra revela que ellos lo conocían íntimamente en los momentos más difíciles, que es cuando sale nuestro verdadero carácter y todos lo conocían íntimamente. Y para poder servir al Señor nosotros debemos conocerlo así, íntimamente. Y ahora yo tomo como el voltear un poco eso y es decir, ahora Él nos acompaña en los tiempos más difíciles y eso nos permite también conocerlo, pero además nos permite prepararnos para la labor que Él quiere hacer, ¿cierto? No es fácil ser líder en la obra del Señor porque es todo lo contrario a lo que muestra el mundo, ¿cierto? Hay que servir y entonces es ahí donde nosotros debemos entender cuáles son esas diferencias, ¿cierto? El Señor entonces nos da esa autoridad para comer y beber en su mesa, en su reino, y para que estemos fortalecidos al asumir las responsabilidades en la congregación de su iglesia. Servirle al Señor es servirle a la iglesia y es asumir responsabilidades, no es cualquier cosa, no es que hoy sí, mañana quién sabe, hoy lo hago bien y mañana pues no tengo tantas ganas, no. ¿Sabes? Y hoy, en este momento, quiero invitarte a que no te olvides de orar por tus pastores y por tus líderes, porque muchas veces ellos, pasando por circunstancias más difíciles que las que tú llegas, por las que tú llegas a buscar consejo, tienen que levantarte, aumentar tu porción de fe, levantar tus brazos, aconsejarte cuando ellos mismos están en su corazón debilitados. Entonces, no te olvides de orar por ellos, ser líder, ser pastor, ser evangelista,
ser consejero no es fácil. No es fácil en la obra del Señor. Entonces te invito a que no te olvides de orar por ellos. Vamos a ver, por último, cuáles son esas diferencias entre el liderazgo natural y el liderazgo espiritual. El natural confía en sí mismo. Yo todo lo puedo. El espiritual confía en Dios. Con Dios todo lo puedo, ¿cierto? El natural conoce a los hombres, conoce al equipo y está mirando con suspicacia lo que pueden estar haciendo, ¿cierto? Pero el espiritual conoce a Dios y sabe que Dios es el Dios de los imposibles. Y entonces con Él vamos a lo seguro, porque la victoria nos la da Él, porque Él es el que libra las batallas. 3. Toma sus propias decisiones. El que actúa en lo natural, el líder natural, toma sus propias decisiones de acuerdo a su sabiduría, a su conocimiento, a su capacidad, a su cualidad, lo que yo puedo hacer. Sin embargo, el líder espiritual busca la voluntad de Dios. ¿Es esto lo que quieres que haga? Muéstrame, Señor, si este proyecto viene de ti, cómo debo sacarlo adelante, guíame a través de tu palabra, ¿cierto? El natural es ambicioso, busca el reconocimiento de los demás, busca poder, busca recursos para él, ¿cierto? Pero el espiritual es humilde y se sujeta y tiene que bajar la cabeza delante de los demás. El natural crea métodos, busca estrategias, la mejor estrategia para alcanzar un proyecto, ¿cierto? Crea métodos dentro de su equipo, que su equipo debe seguir, ¿cierto? Pero el espiritual sigue el ejemplo de Jesús. ¿Cómo lo hizo Jesús? Se pregunta, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Cómo lo manejaría Jesús en este caso? El punto 6 dice que al natural le gusta mandar, pero el espiritual se deleita en obedecer a Dios. Y es ahí cuando, bueno, Señor, entonces esto me cuesta, me duele, con esta persona me es difícil, pero yo te obedezco y estoy aquí para servirte. Tengo miles de circunstancias, el tiempo no me alcanza, pero yo estoy aquí para obedecerte. Tú me llamaste y yo voy y te digo, heme aquí, envíame a mí. El 7 dice, busca la recompensa personal, ¿cierto? Busca la exaltación del hombre, pero el espiritual exalta a Dios en toda circunstancia y ama a los demás, como Jesús mandó, ¿cierto? Para bendecirlos, para amarlos por sobre todas las cosas, por lo que digan, por lo que me hagan, con todo debo amarlos, ¿cierto? Y el 8 muestra que el natural es independiente, mientras que el espiritual depende totalmente de Dios. Entonces encontramos que esta tabla es excelente para que nos hagamos una autoevaluación, ¿cierto? ¿Qué tanto de eso tengo? ¿Qué tan humilde soy? ¿Qué tanto sigo el ejemplo de Jesús? Y pues eso nos mostrará qué cosas tenemos que corregir. Es una tabla maravillosa, pero debemos en todo momento buscar cómo exaltar el nombre de Dios, depender de Él. ¿Cómo vamos a hacerlo? Solamente con comunión, con intimidad con Él, buscando su presencia, ¿cierto? Entonces, todo liderazgo comienza con una relación personal con Dios. Todos empiezan de esa manera. Juan 15:5 dice, Jesús dijo, pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Y ahí entendemos que para ser líder tenemos que estar pegaditos de Él, pegaditos, no olvidarnos de quién es Él, conocerlo íntimamente para saber que con Él realmente vamos camino a la victoria, que con Él las cosas saldrán bien, que con Él a pesar de las circunstancias vamos a alcanzar esa victoria. Señor amado, te damos gracias, Padre Celestial, y hoy queremos poner delante de ti primeramente, Señor, a los pastores, a los líderes de no solamente de Tierra Deseable, sino del mundo entero, Señor. A todo aquel que trabaja en tu obra, Padre Celestial, queremos ponerlos en tus manos, Señor, levantar sus brazos, porque sabemos que trabajar en tu obra, Señor, es lo contrario a lo que muestra el mundo. Allí serán criticados, allí serán vituperados, allí serán humillados, Señor.
y tal vez serán víctimas de injusticias y persecución, pero entendiendo que tú eres el que da la victoria, Señor, en tus manos los ponemos, Señor, para que sean reconocidos, para que sean reconocidos en el cielo, Señor, para que tú seas el que recompense, de acuerdo, Señor, a tus riquezas en gloria, Señor, de acuerdo a tus bondades, Señor. Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra, Señor, porque esto nos ayuda, Señor, a entender un poco más lo que es ver el verdadero lugar que ocupa un líder, Señor. No es una tarea fácil, no es estar allí arriba y no hacer, es al contrario, es el que más hace, es el que más lucha, es el que está de madrugada y hasta la madrugada también intercediendo, orando, aconsejando, trabajando, mirando cómo guiar a su redil, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por todo lo que nos permites conocer el día de hoy y nos ponemos en tus manos, Padre Santo, para que podamos seguirte a ti por encima de cualquier cosa, Señor, y mirar que tú todo lo puedes, que eres el Dios de los imposibles y que en ti, Señor, habrá permanencia, habrá victoria, Señor, y sobre todo estas cosas serán recompensadas, estas obras serán recompensadas en la eternidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo y espero que sigan orando y sigan en la presencia de Dios. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial. Recuerda que subimos devocionales de lunes a viernes, así que si no quieres perderte ninguno de ellos, suscríbete y activa la campanita. También queremos saber sobre ti. Déjanos tu mensaje o petición en la caja de comentarios. Dios te bendiga.